Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque. Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré analizando con el politólogo y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, profesor Julio Cini, algunos aspectos del Código Penal cubano, el cual recientemente, el día 1 de diciembre, entró en vigencia. Aristas y sobre todo preocupación de cómo este nuevo Código Penal cubano puede conculcar los derechos de los cubanos que viven dentro de la isla, sino también cómo tiene ciertas restricciones que podrían trascender en este espacio dedicado a toda la isla de Cuba. Buenas tardes, Julio, bienvenido y analizar este penoso tema que no solamente la pena, como ella estaba, pues indudablemente un bajo perfil. Dame tu criterio y tu opinión sobre el nuevo Código Penal cubano y la preocupación que te asiste en torno a ello. Mi querida Cari, es un placer estar contigo y con todo el equipo de Radio y Televisión Martí, por supuesto con la gran audiencia que tú tienes a través de toda la gran patria de Cuba y todo el mundo por medio de la facilitación de la llegada de este mensaje a todos los rincones del mundo. Para poder con la mayor veracidad responder tu pregunta, primero tenemos que entender que el hecho de que una ley exista no quiere decir ni que es moral ni que es justa. O sea, no hay una equivalencia entre ley y justicia o ley y moralidad. Eso hay que tenerlo claro porque los peores crímenes de lesa humanidad en el mundo se cometieron legalmente. En otras palabras, se cometieron bajo el amparo de una ley. Por ejemplo, lo que fue el Holocausto, lo que fue el gran salto adelante, ese periodo de 4 años en China, donde en efecto entre 40 y 65 millones de personas fueron llevadas a la muerte por decisiones políticas, la hambruna en Ucrania realizada bajo órdenes de Lenin, fue llevado legalmente, o sea, siguiendo las leyes y códigos existentes en esos países, para nombrarte solo algunos. De modo de que lo que estamos viendo con el Código Penal que entró en vigencia el 1 de diciembre, está en línea con ese mismo principio de validar el crimen y crímenes de lesa humanidad bajo la protección entre comillas, de una ley que ellos mismos han decidido confeccionar para dar la apariencia de que es normal cometer dichos crímenes, aunque la legalidad castrista que incluye el Código Penal fuera justo, aunque fuera justo, no deja de ser arbitrario y bajo los dictámenes de que el castrocomunismo hace en efecto lo que le da la gana. En otras palabras, ellos para asesinar, para torturar y para cometer
determinados actos que incluso van contrario a sus propias leyes o su propia constitución. Hay que estar claro, lo hacen. O sea, y esto es, estamos viendo el Código Penal que anuncia y entró en vigencia el viernes pasado, el 1 de diciembre, es una reacción directa al deseo soberano del pueblo de Cuba, exigir sus derechos naturales y pedir en el dominio público, en el espacio público, libertad, pedir un cambio de sistema, pedir conclusión, fin al dominio comunista en Cuba. Entonces, de eso se trata. Esto ha sido uno de los puntos de estrategia para enfocar aún más y ampliar más la red de poder, bajo el amparo de alguna ley, llevar personas a la cárcel e incluso llevarlos hasta la muerte. Efectivamente, siguiendo tu línea de pensamiento, hay algo que me llama la atención. Hace mucho tiempo que ellos han implementado una especie de conducta, una especie de criterio sobre justamente el agravante del Código Penal del Estado de tener control de las instituciones. Se podría aplicar como delito de difamación de organizaciones e instituciones, hasta donde el periodismo independiente en Cuba cae en peligro, porque como no pertenecen a la red censurada del periodismo estatal, lo tipifican como un organismo que está creado para llevar adelante lo cual podría ser un estado conspirativo contra la nación cubana. Tu criterio al respecto, hay una nueva ley Mordaza bajo la cual no recientemente, pero fueron sancionados 75 disidentes durante la Primavera Negra. Se aboca una nueva Primavera Negra en Cuba con estas restricciones y el uso de el Código Penal cubano. Sí, el periodismo independiente en Cuba, en todo momento, y eso nuestros hermanos que lo han realizado, lo han hecho entendiendo el enorme riesgo, sacrificio y el precio elevado que se paga. Y cuando hablo de periodismo, incluyo el periodismo alternativo que vemos hoy por medio de los medios sociales, donde se utilizan mecanismos modernos para reportar lo que está ocurriendo, algo que en cualquier país civilizado es lo más normal del mundo, es un derecho elemental. Pues en Cuba esto siempre ha sido un factor de persecución. Eso, de nuevo, no ha cambiado. Lo que el régimen castrista busca ahora es darle una uniformidad, no dejar nada a actos arbitrarios y selectos, sino implementarlo de una forma más uniforme en cuanto a los castigos. Por supuesto, el que esto es otra forma de ejercer el terrorismo de Estados, pues la idea es que ese terrorismo de Estado, llevarlo a un punto lo suficientemente elevado como para que para que se apague esa llama de el periodismo independiente en Cuba. Es una de las características de todo régimen totalitario, es tener el control, el monopolio de los medios de comunicación, los medios informáticos, que de nuevo en esta era que estamos viviendo se incluyen los medios sociales y la utilización de eso. Entonces, pues naturalmente, precisamente la era electrónica
pues les estableció una fisura en ese control absoluto en la desinformación que sale o que entra a Cuba. Pues entonces, precisamente esto es una forma, es una de las avenidas que buscan para disuadir personas de informar sobre crímenes de lesa humanidad que el castrocomunismo puede estar cometiendo y que sirva como mecanismo para no propiciar, y esto es lo que ellos, el gran terror que tienen es, o ellos me refiero a la dictadura, pues una repetición del levantamiento popular cubano del 11 de julio, porque el descontento en Cuba continúa. En otras palabras, esto es lo más importante y fundamental entender, o sea, que el pueblo de Cuba sigue en rebeldía, sigue en pie, a pesar de todos las condenas draconianas contra la población, por de nuevo realizar actos que son en cualquier país con derechos elementales normal. Y eso es el enfoque, eso es la estrategia de criminalizar lo más elemental en cuanto a eso, y esto se ve a través de todo el Código Penal, donde uno se da cuenta que ellos realmente se sentaron y vieron, bueno, ¿qué espacio queda? Para que no quede duda de que esto lo vamos a aplastar, para que no quede duda de que por acá no se puede ni remotamente, ofrecer una crítica pública a un símbolo del régimen castrista, una figura del régimen castrista. Entonces, que esto es una cuestión absurda en la consideración de lo que es la libre expresión y los derechos naturales, pero eso es lo que se busca con este Código Penal. Mantente conectado con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa y en segundo regresamos. De regreso en contacto con ustedes a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y continúo analizando este espinoso tema con el fundador y creador del movimiento Patria de Martí, politólogo y analista Julio Chili. La criminalización de la difusión legal de señales de satélite, televisivas, radiales o similares. Esto es una forma clara de censura. Va esto dirigido como una especie de advertencia o recrudecimiento de la represión solamente a opositores y a periodistas independientes, o es un claro mensaje a las Fuerzas Armadas, a las personas que dentro del régimen no están muy conformes con la aplicación del Código Penal. Dame tu criterio al respecto. Cari, esto es una observación que has hecho muy, muy importante y realmente urge una aclaración, y eso es que el enfoque de este Código Penal que en sí viola todo precepto de derechos naturales y humanos, no está solamente enfocado a la oposición y la disidencia real o potencial, sino está dirigida o tampoco solo a personas que no se han, como demostró el 11 de julio, personas que nunca se habían involucrado en este debate, en lo que es el espacio público, tomando caminos de liberación, personas que no se involucraban en eso, pero sí lo hicieron el 11 de julio, sino tiene el doble mensaje de personas que están, que forman parte de la estructura del régimen o que fueron activos en otro momento y aún tienen influencia, particularmente en las Fuerzas Armadas. O sea, no son pocos los que cuestionan más de 2 docenas de muertes raras de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior que han muerto de pronto así, o sea, tan raro a raíz en tan poco tiempo de lo que ocurrió en el 11
de julio. O sea, la contrainteligencia castrista ha estado muy activa en su empeño de silenciar cualquier levantamiento desde el bando oficialista que puede reaccionar contra todo lo que está ocurriendo. Entonces, pues sí, esto está enfocado a promover el terrorismo de Estado y tenemos que entender de que el terrorismo de Estado, y yo creo que esta es una aclaración muy importante, no va solo dirigido a la población civil, sino también esos miembros de las estructuras del propio régimen que pudieran en determinado momento pues dar un paso de dignidad y ejercer el derecho de rebelión y buscar la liberación en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque en una nota, la justicia cubana toma nota del sistema judicial ruso, según asegura en sus redes Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba. El juez de mayor rango de la isla, de visita en Rusia, acaba de anunciar un encuentro bilateral con Racefet Lebedev, presidente del Tribunal Supremo de este país, desde el 28 de julio de 1989. Y ha declarado, fue tremendo el intercambio de ideas y experiencias mutuas, afirmó el cubano, que ha declarado abiertamente, y esto es muy importante y por eso te digo, afirmó la lealtad que los jueces cubanos está con la revolución y el Partido Comunista de Cuba. Dame tu criterio brevemente sobre esto. Muy importante este punto, porque hay que destacar que, por ejemplo, el régimen dictatorial de Vladimir Putin fue el primero en pedirle al dictador Díaz-Canel que tenía que aplastar lo que estaba ocurriendo del 11 de julio de manera inmediata, y de modo extraoficial le alertó acerca de posibles movimientos dentro de las estructuras militares en esa reacción. Y hay que añadir otra cuestión importante, y eso es que si bien el castrocomunismo siempre ha utilizado a sus seguidores para como medidas de contraataques contra cualquier posibilidad de manifestaciones en contra del régimen castrista, lo hemos visto, y no solo está en el Código Penal, sino también parte desde la propia constitución más reciente del castrocomunismo, donde en efecto se le da licencia a sectores del pueblo que estén en apoyo al régimen dictatorial, para que básicamente les dé impunidad a cometer cualquier crimen en el nombre de defender la dictadura. Y eso es un acto totalmente genocida, porque están directamente dando licencia a una parte del pueblo a poder cometer cualquier crimen en el nombre de defender un sistema dictatorial contra la mayor parte de la población cubana. Bueno, también indudablemente hay un tema muy interesante, y es que el nuevo Código Penal cubano no tipifica la alarmante cifra de feminicidios en Cuba que está sucediendo. Y es que la mujer cubana no ve a las Fuerzas Armadas, no ve a la policía política, no ve a la policía como un defensor, sino como un represor. Brevemente, tu criterio sobre esto. Mira, es un hecho de que el papel de la mujer cubana en la búsqueda de la liberación de Cuba, como que ha quedado manifestado en el 11 de julio, como lo hemos visto a través de la historia reciente, el castrocomunismo lo tiene claro, y pues por supuesto que ellos ven sobre todo a las mujeres como adversarias, mejor dicho, en esta lucha para buscar los espacios de libertad en Cuba. Pues a punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darte las gracias, Julio, por haber hecho este perfil tan coherente sobre el nuevo Código Penal cubano y la tipificación de delitos que indudablemente pueden conculcar aún más los derechos ya conculcados por ese régimen fracasado y empoderado desde hace más de medio siglo.
Yo quiero darte las gracias y a todos los que están conectados a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.